Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. En el ciclo de noticias nacionales, la información que destaca tiene que ver con que el gobierno exigirá que en los centros nocturnos y en lugares bien concurridos tenga que exigirse el pasaporte o certificado de vacunación contra COVID-19. Este anuncio lo hizo el propio primer ministro Boris Johnson, quien se encuentra en cuarentena desde su residencia en Le Chequers. Allí dijo que esta medida tiene que ver con la necesidad de impulsar y, si se quiere, persuadir a los jóvenes para que se vacunen. Las declaraciones del primer ministro se producen en momentos en que las medidas de restricción por COVID-19 están prácticamente levantadas. En este sentido, el primer ministro dijo que la exigencia del pasaporte de vacunación tiene que ver porque en el inicio de esta reapertura se vieron los centros nocturnos abarrotados y, por supuesto, la preocupación es que se produzca una tercera ola pandémica en los meses de otoño, septiembre, octubre y noviembre. Lo cierto es que este requisito del pasaporte de vacunas podría empezarse a aplicar a partir de septiembre. Previamente, esto tiene que pasar por una legislación y ser aprobada en el Parlamento británico. Recordemos que tanto el primer ministro como el jefe de las finanzas públicas, Rishi Sunak, tuvieron que entrar en cuarentena luego de haber hecho contacto con el secretario de Salud, Sajid Javid, quien dio positivo por COVID el fin de semana. Durante esta conferencia de prensa que se realizó en partes en forma virtual, el primer ministro anunció que un número muy pequeño de trabajadores críticos completamente vacunados en sectores como la energía, el transporte y el suministro de alimentos podría regresar a trabajar después de recibir la orden de confinamiento, mientras que el gobierno se esfuerza por manejar los casos de coronavirus que parecen ir en aumento. A estos trabajadores considerados esenciales se les permitirá salir de la cuarentena solo para trabajar si toman una prueba de PCR negativa y continúan con pruebas rápidas todos los días. Su empleador deberá consultar con el departamento gubernamental pertinente antes de permitir el retorno de estos trabajadores. Por su parte, el secretario de Vacunas, Najib Sahawi, presentó un balance de las medidas que se tomarán a partir de ahora, después de que casi todas las restricciones legales de COVID-19, incluyendo las de reuniones sociales y uso de mascarillas, fuesen eliminadas a medianoche de este lunes, a pesar de las preocupaciones de que se han producido nuevos casos de coronavirus en forma incrementada. Y precisamente vamos ahora a compartir este pronunciamiento que hizo ayer el primer ministro Boris Johnson en la voz y traducción de nuestro colega Orlando Mancini. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros hoy, con Patrick, con Jonathan Van Tan en Londres y conmigo en mi lugar de aislamiento. Hoy hemos llegado al cuarto paso de nuestra hoja de ruta. Y sé que con los casos que aumentan de manera constante y con más y más personas a las que se les pide que se aíslen, por supuesto, habrá quienes preferirían que esperáramos semanas o meses manteniendo el distanciamiento social y todas las restricciones que hemos ido imponiendo a nuestras vidas. Y por eso quiero recordarles a todos por qué creo en dar este paso, por difícil que parezca. Y la lógica sigue siendo la misma, de que si no nos abrimos ahora, corremos el riesgo de condiciones aún más duras en los meses más fríos. Cuando el virus tiene una ventaja natural y perdemos ese cortafuegos de las vacaciones escolares. Y llega un momento en que las restricciones ya no evitan las hospitalizaciones y las muertes, sino que simplemente retrasan lo inevitable. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, si no es ahora, ¿cuándo? Y aunque lamentablemente tanto las hospitalizaciones como las muertes están aumentando, estos números están dentro de los márgenes de lo que nuestros científicos predijeron al comienzo de la hoja de ruta. Por tanto, es correcto proceder con cautela en la forma en que estamos. Pero también es correcto reconocer que esta pandemia está lejos de terminar.
Y es por eso que me temo que es esencial mantener el sistema de prueba, rastreo y aislamiento. Sé lo frustrante que es para todos aquellos que se han visto afectados o que han recibido la notificación. Y quiero explicar que las personas identificadas como contactos de casos tienen al menos 5 veces más probabilidades de infectarse que otras. E incluso si han sido vacunados, existe un riesgo significativo de que aún puedan transmitir la enfermedad. Y a medida que avanzamos, me temo que el continuo sacrificio de una gran minoría, el continuo sacrificio de aquellos a quienes se les pide que se aíslen, sigue siendo importante para permitir que el resto de la sociedad vuelva a algo parecido a la normalidad. Y en esta etapa es simplemente una consecuencia de vivir con COVID y abrirse cuando los casos son altos en la forma en que lo son. Como saben, el 16 de agosto pasaremos a un sistema de pruebas en lugar de aislamiento para aquellos que están doblemente vacunados. Momento en el que esperamos que el muro de inmunidad en nuestro país sea aún mayor. Y mientras tanto, quiero asegurarles que protegeremos los servicios cruciales, incluida la dotación de personal de nuestros hospitales y residencias, el suministro de alimentos, agua, electricidad y medicamentos, el funcionamiento de nuestros trenes, la protección de nuestras fronteras y la defensa de nuestro reino, asegurándonos de que un número muy pequeño de trabajadores críticos con nombre, completamente vacunados, salgan del aislamiento únicamente para este trabajo. Pero para la gran mayoría de nosotros, incluido yo mismo, me temo que tenemos que seguir con este sistema por ahora. Y por supuesto, la única razón por la que podemos abrirnos de esta manera es porque hemos vacunado a una proporción tan grande de la población a gran velocidad. Es fenomenal que a todos los adultos del país se les haya ofrecido una primera dosis. Pero lamentablemente, eso no significa que todas las personas mayores de 18 años hayan recibido una primera dosis. Hasta ahora, el 96% de los mayores de 50 años y el 83% de los de 30 a 50 años han aceptado la oferta en Inglaterra. Pero todavía hay un 35% de los jóvenes de 18 a 30 años, 3 millones de personas, que no están completamente vacunados. Y aunque podemos ver el entusiasmo de millones de jóvenes por recibir sus vacunas, necesitamos que aún más adultos jóvenes reciban una protección que sea de inmenso beneficio para su familia y amigos, y para ustedes mismos. Por eso quiero recordarles a todos que es probable que algunos de los placeres y oportunidades más importantes de la vida dependan cada vez más de la vacunación. Ya hay países que exigen que se les imponga una doble dosis como condición para viajar sin cuarentena. Y es probable que esa lista aumente. Y también nos preocupa, al igual que en otros países, el riesgo continuo que plantean las discotecas. No quiero tener que cerrar clubes nocturnos nuevamente, como lo han hecho en otros lugares, pero significa que los clubes nocturnos deben hacer lo socialmente responsable y hacer uso del NHS COVID Pass, que muestra prueba de vacunación, una prueba negativa reciente o inmunidad natural. Esto como vía de entrada. Como dijimos la semana pasada, nos reservamos el derecho de exigir la certificación en cualquier momento, si es necesario para reducir la transmisión. Y debo advertir ahora que para fines de septiembre, cuando todos los mayores de 18 años habrán tenido la oportunidad de ser doblemente vacunados, estamos planeando hacer que la vacunación completa sea la condición de entrada a los clubes nocturnos y otros lugares donde se reúnen grandes multitudes. La prueba de un test negativo ya no será suficiente. Permítame enfatizar, queremos que las personas puedan recuperar sus libertades como lo pueden hacer hoy. Queremos que este país pueda disfrutar de los frutos de nuestra campaña de vacunación masiva. Pero para hacer eso debemos ser cautelosos y debemos continuar vacunándonos. Y es por eso que les pedimos que se presenten y reciban sus vacunas ahora.
Gracias, muy amables.